Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a comenzar, Sagitario, y el trabajo. Vamos a ver, Sagitario. En el trabajo. Bueno, mi queridísimo Sagitario, en el trabajo, dice tú, posiblemente descubras algo, que te plantees un cambio o te plantees volver a un lugar del pasado, Sagitario. Los Sagitarios que no estáis trabajando, dice, alguien te ha propuesto hacer algo por tu cuenta, pero notas algo que no te va a gustar y decidirás volver a un lugar del pasado también. Sagitario tiene la oportunidad de volver a un lugar del pasado, los que no estéis trabajando. Los que tenéis un negocio, dice, hay una situación que está un poco como compleja, ¿no? Dentro de tu negocio. O hace falta algo de claridad o tú necesitas algo de claridad en esto para realizar ciertos cambios, ¿eh? Sagitario, estate pendiente de eso, que tus cambios se te darán de cara a futuro no muy lejano. Vamos a seguir, seguimos con te iba a decir con los Sagitarios que estáis casados y tal, se me ha ido, con tu economía, Sagitario. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Hay algo que a ti te pertenece, dice, y esto está a punto de llegar, esto está a punto de tener algún tipo de movimiento, de un dinero, que me marca como que si ya se hubiera estado gestionando esto en un pasado, ¿eh? Sagitario, no esperes una gran cantidad, porque dice, así lo dice, no es una gran cantidad, pero sí es algo que a ti te pertenece, ¿eh? Sagitario, todos los demás que no estéis en esta situación, que no estéis esperando nada, dice, habrá cambios económicos de cara a futuro, pero son cambios normales, no son cambios de un dinero aquí inesperado. Hay cambios normales, ¿vale? Y avances en lo económico. Vamos a seguir, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Sagitario, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Sagitario, que estáis solteros. Estás un poco desanimado porque has estado tiempo esperando algo de alguien, ¿no? Entonces te veo como un poco desanimado. Este algo de alguien que tú estás esperando, dice, llegará, pero no en el momento indicado, o sea, que puede llegar en un momento de tu vida que tú estás rehaciendo tu vida, Sagitario. Vamos a ver qué más. Necesitas liberarte de alguna situación emocional, eso también está, Sagitario, marcando bastante, ¿eh? Vamos a ver qué más, Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Mira, la persona de la cual tú estás esperando comunicación, dice, esa persona está en un momento de su vida que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces todo esto está un poco parado, ¿no? ¿Aparecerá en su momento? Sí. Aparece esta persona, pero tú estás en comunicación con alguien que tiene que ver de una forma o de otra con algo laboral tuyo y estás empezando una ilusión nueva, una ilusión con esta persona, ¿eh, Sagitario? Entonces esta es la cosa aquí, que tú te puedes ver en una situación pues que tengas que tomar una decisión emocional, que te veas como entre dos personas, ¿bien? Vamos a ver qué más, Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Esta persona, ¿cuándo llegaría a tu vida? Esta persona que me sale con una relación contigo con lo laboral. Dice, esta persona podría llegar en tu vida a primeros de... Yo veo como
a primeros de abril aproximadamente, pero en un principio yo te voy a decir que cuando esta persona tú la ves en esta fecha, por primera vez tú no te planteas con esta persona una relación, o sea que es que lo que es el feeling entre vosotros, el tonteo, la relación sería más adelante, pero esta persona tú la conoces en esta fecha que te he dicho, a primeros de abril aproximadamente. Vamos a ver qué más. Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, solteros. ¿Qué podría pasar en esta historia? Todo depende. Si tú te dejas llevar de lo del pasado, que creo que no te vas a dejar llevar, porque una vez que aparezca esta persona del pasado, entre comillas, o de la cual tú estás esperando algo, dice, tú te das cuenta que miente en algo, que ha mentido en algo. Entonces, por eso tú decides seguir con la nueva ilusión que tienes. Aunque tengas cierta confusión, porque has tenido noticias de esta persona, pero tú finalmente seguirás con la persona que conoces, la persona nueva, ¿eh, Sagitario? Vamos a seguimos. También tengo que darte un detalle, Sagitario, que tú cuando estás con esta persona nueva no es que tú te plantes una relación seria de cara a futuro. Vas a dejar surgir las cosas, ¿eh? Vamos a seguir, ahora sí, Sagitario, que estáis solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, que estáis casados. Dice, se rompen muchas situaciones del pasado. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice, se rompe algo del pasado o situaciones negativas del pasado. Yo voy a decir una cosa que yo veo muchos Sagitarios en una situación, ¿no? En lo que es en su vida personal, no en la relación, sino en su vida personal, en una situación de ver la vida de otra manera, de liberación o algo así, ¿bien? Entonces, dicen cuidado con este tipo de liberaciones, porque también con este tipo de liberaciones se pueden dejar entrar tentaciones, ¿bien? No lo confirman, pero sí te avisan, ¿bien? Dice, ten mucho cuidado porque por muchas tentaciones que puedan aparecer en esta relación, dice, finalmente tú vas a llegar al mismo punto, ¿bien? Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Sagitario, casados en convivencia y novios, dice que una persona del pasado, dice, puede llegar a tocar tu puerta, ¿bien? Esta persona no está cerca de ti físicamente, dice que está en otro lugar, pero yo no te veo que tú vayas a caer con ninguna persona del pasado ni que tu pareja vaya a caer. Simplemente esta persona toca tu puerta, ¿bien? Entonces, igual que toca tu puerta, igual se encuentra la puerta cerrada, ¿eh? También lo voy a decir. Vamos a seguir, Sagitario, casados en convivencia y novios. He visto muchos de vosotros también que tenéis la sensación de que la relación como que no avanza en algo en concreto, ¿eh? O necesitas que la relación avance en algo concreto, ¿no? Puede ser en lo emocional o en otras cosas. Bien, ¿por qué no avanza esto? Dice, no avanza porque uno de los dos necesita ver más cosas o necesita ver con más claridad ante dicha situación, pero que está tomando sus decisiones interiormente, que muy pronto sabrás de estas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a saber en cuanto a estas decisiones? Lo primero que dicen las cartas es que lo que tú vas a saber es algo que estás esperando, y si es algo que estás esperando tiene que ser positivo para ti, ¿eh, Sagitario? Dice, sabrás algo que estás esperando, Sagitario. ¿Bien? Y esto te va a traer calma en tu vida, calma emocional, Sagitario. Lo que a ti no te cuadra son ciertos desplazamientos. Dicen, no te van a gustar ciertos desplazamientos, ciertos viajes que hace esta persona. Vamos a ver, Sagitario.
casados, en convivencia y novios. En estos viajes y desplazamientos se puede referir perfectamente, al tema de desconfianza, ¿eh? Hay cierta desconfianza en esos desplazamientos. Dice, hay algo que se necesita en esta relación que se ponga en su sitio de una vez por todas y necesita un cambio, necesita ese cambio, ¿no? Dice que esto va a llegar, que esto ya está en proceso, que esto está en movimiento, que la parte que tenga que hacer ese cambio ya lo tiene en mente y lo está planteándoselo a sí mismo o a sí misma, ¿bien? Como por así decirlo, Sagitario. O sea que tu relación, dicen que sigue, Sagitario, que avanza, y que vas a obtener la noticia, en este caso, que tú necesitas en la relación, ¿eh? Vamos a seguimos, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario y tu mensaje especial del amor. Si tú en un principio tienes un sentimiento y para ti ese sentimiento es fuerte, es real, ¿por qué puede llegar a tener la suficiente fuerza una persona para convencerte a ti de que eso que sientes no es así? Si tú lo sientes así, es así. Y eso es lo que te están diciendo las cartas. No permitas que nadie cambie tus sentimientos o te diga que sientes o que no sientes o que... No permitas que nadie cambie esto, tus emociones, tus sentimientos, ¿eh? Vamos a seguimos, Sagitario, ahora sí con la salud. No te me vayas que vamos a ver también tu lado espiritual, Sagitario. Vamos a ver, Sagitario y tu salud. Dolores de cabeza, estoy viendo bastante, Sagitario, muchos de vosotros puede ser que tengáis foco de migraña o algo por el estilo y... Por otro lado, dice, hay ciertas inflamaciones de vientre. Como siempre os digo, Sagitario, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Sagitario, y tu mensaje general. No tengas ahora mismo, te puedes permitir tener todo lo que tú quieras. Ahora mismo tú tienes una cierta incertidumbre o cierto miedo ante alguna situación que tienes en tu vida que dices, esto se puede acabar y tengo miedo que se acabe. Pero ojo, yo no quiero que lo echéis al amor también. Porque sé que muchos de vosotros digo esto y lo achacáis a lo emocional. No siempre va a ser en lo emocional, puede ser en muchos ámbitos de tu vida, Sagitario. Entonces lo que aquí están diciendo dice, no tengas temor a que esto se termine. Si se termina será porque tú quieras que se termine, ¿bien? Y que los caminos los tienes abiertos en muchos aspectos de tu vida. Simplemente te falta coger la decisión correcta. Vamos a seguimos, Sagitario, ahora sí con tu mensaje espiritual. Vamos a trabajar con tu lado espiritual, Sagitario, vamos a ver qué tipo de mensaje tenemos por aquí, mi queridísimo Sagitario. ¿Quién tenemos por aquí? Sagitario, quiero que prestes atención dentro de 4 días, porque tú vas a tener un contacto con alguien muy especial de tu lado espiritual. Dice, esta persona puede traer... Dice, como que tiene que darte una noticia, eso sale clarísimo. Esta persona te tiene que dar una noticia y esta persona dentro de 4 días, como que estés pendiente dentro de 4 días, ha tratado de llamarte la atención ya, pero tú no has prestado atención. Me sale al lado de alguien, una mujer y un hombre, una mujer morena y un hombre. Sale aquí y me salen muy juntos, pero me parece que es su foto de matrimonio, lo que me está mostrando aquí, ¿eh? Ella me sale en el lado izquierdo y él en el lado derecho, ¿vale? Lado izquierdo mío, ¿eh? Lado izquierdo mío. Y él en el lado derecho. Y luego me habla como de que esta persona es muy religiosa o era religiosa. Y me muestra como ese
esa virgen, ¿no? Tan especial para esta persona. Una virgen muy especial que lleva como un colgante. Esta virgen se le destaca mucho un colgante que lleva, ¿eh? Sagitario, 4 días. Estate pendiente que esta persona, digamos, tiene o quiere contactar contigo, tiene algún tipo de mensaje para ti, Sagitario. Ya sabéis que si no habéis identificado a esta persona, este mensaje no es para ti, Sagitario, será para otra persona, lo dejas ir. Sagitario, te doy un número, el número 30 para esta semana, lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, recordarte como siempre que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.